Buen día, mi nombre es Vanessa Cerrato y a continuación hablaré sobre los principales aportes y planteamientos teóricos de Melanie Klein. Melanie Klein fue una psicoanalista austriaco-británica creadora de la teoría del funcionamiento psíquico. Hizo importantes aportes sobre el desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica y fue quien fundó la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Sus planteamientos teóricos se basaron en el estudio de la mente infantil y en el desarrollo emocional. Sus planteamientos claves fueron: primero, la teoría del juego. Klein usó el juego como forma de analizar el inconsciente de los niños. 2. Las posiciones esquizoparanoide y depresiva. La posición esquizoparanoide va desde los 0 meses hasta los 6 meses. Es cuando el niño divide el mundo en lo bueno y lo malo, proyectando sus impulsos en los objetos externos. La posición depresiva va desde los 6 meses. Es cuando el niño empieza a integrar aspectos positivos y negativos en los objetos. Como tercero tenemos la fantasía inconsciente. Klein propuso o pensó que desde que nacemos tenemos una vida mental interna que está llena de fantasías que influyen en cómo percibimos la realidad y cómo nos relacionamos con los demás. Hola a todos, mi nombre es Jedi y bienvenidos a nuestro podcast sobre el enfoque psicoanalítico. Hoy vamos a hablar de Carl Jung y de su impacto en la comprensión de la mente y la conducta humana. También vamos a discutir brevemente el objeto del estudio del psicoanálisis y concluir con sus contribuciones. Como tal, Carl Jung fue un psiquiatra suizo que trabajó inicialmente con Sigmund Freud, pero luego siguió su propio camino para desarrollar sus propias teorías. Esto es algo súper interesante. Jung es conocido por conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y la sincronicidad. Esos son los tres más importantes. Vamos a hablar de ellos tres brevemente. Podemos empezar con el inconsciente colectivo. Jung propuso que además de nuestro inconsciente personal, existe un inconsciente colectivo compartido por toda la humanidad. Está inconscientemente y contiene experiencias y recuerdos comunes representados por imágenes, símbolos universales que influyen en nuestro comportamiento y emociones. También podemos hablar de los arquetipos. Como tal, los arquetipos son patrones de pensamiento y conducta que se encuentran en todas las culturas y épocas. Ejemplo de estos arquetipos incluye el héroe, la madre, el sabio. Según Jung, estos arquetipos afectan nuestras vidas y se mantienen en nuestros sueños, mitos y literatura. También podemos hablar del último como tal, de los más importantes, que es la sincronicidad. Este concepto se refiere a la coincidencia significativa de eventos que no tienen una relación causal, es decir, no tienen ningún tipo de relación, pero que están conectados por un significado común. Jung utilizó la sincronicidad para explicar cómo ciertos eventos pueden estar interrelacionados de manera significativa, aunque no haya una causa directa que los conecte. Bueno, esos son los tres más importantes. El psicoanálisis se centra en el estudio de la mente humana con un énfasis particular en el inconsciente. Utiliza métodos como el psicoanálisis de los sueños y la asociación libre para descubrir los deseos, miedos y conflictos del inconsciente. Como conclusión de todo esto que hemos hablado en este par de minutos, podemos hablar de que Carl Jung hizo importantes contribuciones al psicoanálisis con sus teorías sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos y la sincronicidad. Estas ideas han transformado nuestra comprensión de la mente humana y la conducta y el psicoanálisis como tal. Hola, mi nombre es Julián Ospina y hago este podcast sobre los aportes de Sigmund Freud al psicoanálisis. Se tiene entendido que Sigmund Freud es el padre creador del psicoanálisis, con diferentes teorías y argumentos que respaldan su gran trabajo. Entonces, el primero es el modelo estructural de la personalidad, donde Freud propuso que la personalidad estaba compuesta por tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. Este modelo ayuda a explicar cómo se equilibran los deseos instintivos con las normas sociales y la realidad. El segundo, las etapas del desarrollo psicosexual, donde Freud identificó 5 etapas por las cuales se desarrolla la personalidad. La primera, la oral; la segunda, la anal; la tercera, la fálica; la cuarta, la latencia; y la quinta, la genital. Y cada una de estas etapas representan diferentes conflictos que se deben resolver para un desarrollo psicológico saludable. Tercero, mecanismos de defensa. Para protegerse de la ansiedad, el yo emplea varios mecanismos de defensa como la represión, la negación y la proyección. Estos mecanismos son estrategias inconscientes que influyen en nuestro comportamiento diario.
Y cuarto, la teoría de la represión. Freud creyó que algunos eventos y deseos causan tanto miedo y dolor que ellos se guardan en el inconsciente afectando la conducta. Muchas gracias. Hola a todos, soy Paula Andrea y les doy la bienvenida a mi podcast. Hoy vamos a explorar la vida y obra de un autor fundamental en la historia del psicoanálisis, Jacques Lacan. Aunque muchos de ustedes pueden estar pensando en otro autor con un nombre muy similar como Jacques Slack, debo aclarar que nuestro protagonista de hoy es Jacques Lacan, un psicoanalista y filósofo francés que revolucionó la comprensión del inconsciente y de la estructura de la personalidad. En este podcast vamos a sumergirnos en la biografía de Lacan, sus aportes al psicoanálisis y sus ideas más influyentes, desde su concepto del estadio del espejo hasta su teoría del inconsciente estructurado como un lenguaje. Exploraremos cómo Lacan cambió la forma de entender la mente humana. Así que si están listos para descubrir la vida y obra de Jacques Lacan, sigamos adelante. Te preguntarás quién es Jacques Lacan. Jacques Lacan nació el 13 de abril de 1901 en París, Francia. Estudió medicina en la Universidad de París y se especializó en psiquiatría. En la década de 1930, Lacan se interesó por el psicoanálisis y se convirtió en el discípulo de Sigmund Freud. Sin embargo, pronto fue desarrollando sus propias ideas y teorías que se alejaban totalmente de la ortodoxia freudiana. Ahora, ¿cuáles fueron sus aportes más importantes al psicoanálisis? Lacan hizo varios aportes significativos al psicoanálisis, entre los que se destacan el estadio del espejo. Lacan descubrió cómo los bebés experimentan una sensación de unidad y totalidad al ver su reflejo en un espejo. Esto marca el comienzo de una formación del yo y de la conciencia de sí mismo. Siguiendo con el inconsciente estructurado como un lenguaje. ¿Qué es? Lacan sostuvo que el inconsciente no solo es un contenedor de pensamientos y deseos reprimidos, sino que está estructurado de manera similar al lenguaje, con sus propias reglas y significativos. La deuda simbólica. Lacan introdujo el concepto de la deuda simbólica, que se refiere a la obligación que sentimos hacia los demás, especialmente hacia nuestros padres, y que se expresa a través de la culpa, la gratitud y la obligación. En resumen, Jacques Lacan fue un pensador innovador que revolucionó el psicoanálisis con sus ideas sobre el inconsciente, la estructura de la personalidad y la deuda simbólica. Su obra sigue siendo influyente en la actualidad y su legado continúa inspirando a psicoanalistas, filósofos y teóricos de la cultura. Espero que hayas disfrutado este podcast y te haya sido útil. Gracias por escuchar. Hola a todos, mi nombre es Islenda Dayana y en este podcast hablaré sobre una de las mejores figuras más importantes del psicoanálisis, es Margaret Mahler. Su trabajo revolucionó nuestra comprensión del desarrollo infantil, especialmente en la formación de la identidad y la independencia de los primeros años de vida. Hoy exploraremos nuestros principales aportes y cómo su teoría sigue influyendo en la psicología actual. Acompáñenme a este recorrido. Margaret Mahler fue una psiquiatra y psicoanalista que estudió el desarrollo infantil, especialmente cómo los niños construyen su identidad y aprenden a verse como seres independientes de sus madres. Su teoría del proceso de separación e individuación es clave para la psicología del desarrollo. Mencionaré sus etapas de la teoría. Fase de autismo normal, de 0 a 1 mes. Al nacer, el bebé está inmerso en su propio mundo, sin diferenciarse de su entorno. Es como si estuviera en un estado de aislamiento total, solo enfocado en sus necesidades básicas. Fase simbiótica, de 1 a 5 meses. Aquí el bebé empieza a reconocer a la madre como una figura importante en su vida, pero aún se siente fusionando como ellas, como si fuera una sola persona. Mencionaré sus 3 etapas de su teoría. Primera, fase de autismo normal, de 0 a 1 mes. Al nacer, el bebé está inmerso en su propio mundo, sin diferenciarse de su entorno. Es como si estuviera en un estado de aislamiento total, solo enfocado en sus necesidades básicas. Segundo, fase simbiótica, de 1 a 5 meses. Aquí el bebé empieza a reconocer a la madre como una figura importante en su vida, pero aún se siente fusionado con ella, como si fuera una sola persona. Tercera fase, de separación e individuación, de 5 meses a 3 años. En este punto clave de la teoría de Mahler, el niño empieza a explorar el mundo, ya notar que es un individuo separado de su madre. Esta fase tiene varias subfases. Primera, diferenciación, de 5 a 10 meses. Mira más a su madre y al entorno, empieza a notar diferencias. Segundo, ejercitación, de 10 meses a 16 meses.
Gatea, camina y explora con entusiasmo, pero sigue necesitando las necesidades de seguridad de la madre. Tercero, reacercamiento 16 a 24 meses. Aunque quiere independencia, también siente miedo de estar solo y busca a la madre para sentirse seguro. Cuarto, consolidación de 24 a 36 meses. Finalmente, el niño logra un sentido de identidad más estable y se siente seguro, incluso cuando está separado de su madre. El trabajo de Mahler nos ayuda a entender cómo se forma nuestra identidad desde la infancia. Su teoría sigue siendo clave en la psicología clínica, ayudándonos a comprender los trastornos del apego y el desarrollo emocional. ¿Qué opinan de estos procesos?